Caray, otra vez este blog de notas no abre. Necesito una máquina en verdad potente. Ahí está el T60. La poderosísima T60. Hola, ¿qué tal? Algunas ocasiones seguramente te has preguntado si esa máquina antigua que tienes por ahí olvidada, pues no sé, abajo de la pata de la cómoda de la cama, para darle un poquito de balance, ¿te has preguntado si esa máquina aún le puede sacar una segunda o una tercera vida? Yo lo he hecho. Seguramente que sí, tengo varias máquinas por ahí detenidas y entre ellas me encontré recientemente la máquina, una ThinkPad T60, una máquina que pues ya tiene muchos años que salió, una máquina que fue muy bella y que a estas alturas, después de varios años, creo que aún se le puede sacar algo de provecho, ¿verdad? Alguna utilidad. Entonces, lo hemos decidido resucitar para ponerla a trabajar un ratito, aunque sea como una máquina de escribir, pero parece que podemos lograr un poquito más que eso. Los acompaño a verme en este video. Muy bien, veamos las características con las que vamos a tratar de hacer funcionar esta máquina. De entrada, hemos decidido instalarle software Windows 10 de 32 bits. Sí, está escuchando bien y se lo vamos a poner original. ¿Por qué? Bueno, pues para que la máquina pues sea legal y veamos realmente su desempeño. Sabemos que si le pusiéramos de antemano Windows de 64 no va a funcionar. Una, porque el procesador es de entrada un Intel Core Duo, el T2400. Es un procesador bastante antiguo y entonces no funciona a 64 bits. También, si tienes una máquina que aún sea de 64 bits, pero no supera los 4 GB de RAM, no es deseable instalar un Windows de 64 bits. Ponle uno de 32. Este consume menos recursos, con la única desventaja que no puedes crecer después la RAM. Máquinas con más de 4 GB, 64 bits en Windows es correcto. Máquinas antiguas que sean de 64 bits, pero que tengan menos de 4 GB en RAM, preferible 32 bits. Esto vas a ver que la hace funcionar por mucho mejor, ¿sí? Ahora, si tu procesador tampoco es de 64 bits, pues obviamente pues de 32 es correcto. ¿Qué más le hemos hecho? Pues obviamente esta máquina de antaño venía con 1 GB de RAM. Imagínense, 1 GB. En su momento era mucho, pero en la actualidad es algo insignificante. Debido a las restricciones de nuestra época, le hemos puesto 3 GB de RAM. No tengo forma en este momento para la grabación del video de ponerle los 4 GB, ya que es memoria muy antigua. Hemos decidido migrar en un momento dado el disco duro que trae de entrada, que es un disco de 40 GB, si escucho bien, 40 fabulosos GB. Le hemos decidido instalar, en lugar de eso, un disco de estado sólido de 256 GB para que tenga espacio para futuras actualizaciones. Esto a manera de estrategia, ya que Windows actualmente una instalación general te va a pesar alrededor de 30 GB y aparte lo que tú le pongas, pues alguna aplicación de Office, esas aplicaciones que van a la par, ¿verdad? Un antivirus. Entonces necesitamos más espacio y un disco de 40 se quedaba corto, nos dejaría 10 GB libres y cuando se actualice nos deja sin espacio, totalmente inútil la máquina. Entonces un disco de estado sólido. En un momento más veremos qué características tiene ese, de manera general, el disco duro, ¿verdad? Por lo menos. La batería es una batería de 9 celdas. La hemos conseguido nueva, funcional. Entonces digamos que la batería todavía nos va a rifar un buen rato. El año de lanzamiento de esta máquina, si le genera algunas dudas, se lanzó en el año 2006. ¿Le parece lo suficientemente vieja esta máquina para despertar el morbo y a lo mejor alguna máquina que tengas similar en tu casita ponerla a chambear nuevamente? Bueno, sigamos con este video. Muy bien, veamos qué disco le vamos a poner a esta maquinita. Tenemos aquí a la mano un ADATA de 6 gigabits. Eso es lo que nos dice, pues al menos la caja, ¿verdad? El que tiene instalado esta máquina es de 1.5 gigabits. Es muy viejo ese disco duro. Y este que tenemos aquí a la mano dice que tiene tecnología 3D NAND.
el modelo, pues ahí se debe ver algo en pantalla, ADATA Ultimate Solid State Drive SU800. Y no le hemos querido meter un disco duro más grande, precisamente porque es una máquina antigua, no la queremos para batalla realmente, ¿verdad? Con que abra el bloc de notas, el navegador web, algunos trabajos sencillitos. Debemos entender que la máquina ya estaba jubilada y que le estamos dando una segunda oportunidad. Sin embargo, cuando estamos viendo aquí las características de este disco duro, pues parece que es al menos no tan económico, ¿verdad? Dice traer algunas tecnologías de caché, SLC caching, y incluso viene, bueno, dice que en la página web viene una aplicación para lo que vendría siendo la migración de un sistema operativo, ¿verdad? O sea que hay una herramienta que no viene aquí en la caja, pero que está en la página web, de tal manera que podemos llevar un sistema operativo, clonarlo y mandarlo a otra máquina. Para cuestiones de que este es un video demostrativo, no vamos a demostrar cómo vamos a instalar Windows, porque pues eso lleva un rato y no es el propósito del video. Lo que vamos a hacer es instalar la máquina, arrancarla con el disco duro de 40 gigas que tiene en este momento, determinar más o menos en promedio el tiempo de arranque, aunque nos lleve instalarla 8 o 10 horas, no le vamos a hacer a esa parte del video, y luego vamos a clonar el disco a un disco de estado sólido, para ya no pasar esa tortura, y luego ponerlas al mismo tiempo para ver en qué tiempo o cuánto es el tiempo de arranque entre estado sólido y de el disco de 40 gigas. De antemano podemos suponer que va a arrancar mejor con el disco de estado sólido, pero también debemos entender que esa máquina, siendo tan antigua, no esperamos que nos dé los 6 gigabits de lectura. ¿Por qué? Porque son máquinas muy antiguas que deben tener un tope a lo mejor en el bus. Pero bueno, vamos a hacer la prueba y quién sabe, ¿verdad? Vamos a ver qué tal anda esta maquinita. ¡Vamos! Muy bien, como podemos ver, en este momento ya estas máquinas están instaladas. Una tiene el disco de estado sólido, que es la que podemos ver en la pantalla en grande. Y tenemos en la parte superior que tiene el disco de 40 gigas. Hicimos dos instalaciones separadas. Y como podemos ver, una está arrancando bastante rápido. La que está en pantalla grande. ¿Qué tan rápido? Bueno, ahorita les voy a echar los números. Ya hicimos un benchmarking así muy light. Pudimos comprobar que la que tiene estado sólido logra entrar desde la pantalla de inicio hasta el inicio de sesión de Windows en 16 segundos, y la que está en la parte superior, en la pantalla chiquita, arranca en promedio en 30 segundos con una fracción de 20. Que dice, bueno, nada más el doble, parece que no es tanta la diferencia, pero la diferencia sí se logra notar en un momento dado, ya que empieza a cargar todo el sistema Windows al ambiente gráfico. Allí es donde realmente se ve la diferencia. Podemos ver que al momento de que la imagen que tenemos en pantalla grande, ya abrimos el administrador de tareas y estamos abriendo algunas aplicaciones por allí para poder ver un poquito cómo se abren, con qué rapidez. Nada más lo estamos haciendo de manera muy rápida. Podemos ver que se ejecutan bastante rápido. Sin embargo, la que tenemos en la parte superior todavía está arrancando. No hemos abierto aplicaciones porque precisamente está arrancando todavía el disco duro allí, donde tiene el foquito, ese que tenían las máquinas de antaño. Está parpadeando y se oye que está haciendo ruido. Eran máquinas ruidosas en el disco duro. ¿Recordarán el ruidito? Bueno, pues esta máquina en la parte superior incluso la tuvimos que revisar. Allí se ve mi mano interviniéndola para forzar el administrador de tareas para ver qué está pasando con él. Pues con el disco duro, ¿verdad? Pues con el disco duro, que debe tener mucha carga. Sin embargo, con la de estado sólido, una vez que arrancó, no hubo problemas con la carga. Arrancó bastante bien. No dio mayores problemas. Podemos ver en la parte inferior derecha, tenemos las lecturas del disco que estaba integrado anteriormente en la máquina IBM, un disco de 40 gigas, 50, y que pues bueno, las lecturas son realmente inferiores a las lecturas que están en la parte superior izquierda,
donde vemos que las lecturas son bastante por mucho encima de las lecturas y escrituras. Esto, bueno, se podría interpretar de varias maneras, pero aquí en este momento solamente quisimos aplicar estas dos pruebas para darnos una idea realmente de las diferencias que hay en la capacidad de manejo de datos. Como manera de conclusiones generales, podemos decir que en máquinas muy antiguas del 2006, por ejemplo, que es el caso de la que tenemos en este momento para experimentar, ¿vale la pena poner un disco de estado sólido en una máquina tan antigua? La respuesta no me convence, pero digamos que sí. Convence si tienes un disco duro de estado sólido que te sobre. Porque es decir, estas máquinas son tan antiguas que en un momento dado la inversión de un disco de estado sólido quizá sea demasiado caro para una máquina tan antigua. Pero si lo tienes, esta máquina puede tener una segunda vida. Claro que sí. Bajo algunas circunstancias más específicas, deberíamos tener en cuenta, insisto, el uso de la memoria RAM. Si la máquina es menor a 4 GB de RAM, en este caso es 3 GB y lo hizo bastante bien, no sabemos si lo va a hacer bien con máquinas que tengan 2 GB de RAM o 1 GB de RAM. ¿Por qué? Porque de antemano el sistema Windows de 32 bits no está diseñado para correr de manera óptima con máquinas de 1 GB de RAM. Les va a dar muchos problemas la instalación. Con una máquina de 2 GB seguro funcionará, quizá hagamos un video para mostrarlo, pero no será óptimo. 4 GB es lo deseable para 4 para una máquina de 32 bits. Es decir, el tiempo que te va a llevar a instalarla, invertir un disco de estado sólido en una máquina demasiado antigua que no te va a dar demasiada potencia. Hemos hecho fuera de cámaras pruebas para navegar en internet. Si funciona, sale bien, teniendo en cuenta que este procesador, el Core Duo, es un procesador que llega hasta 1.8 GHz, ¿verdad? Un sistema Windows en un sistema que tenga un procesador más antiguo y que corra a lo mejor a 1.2, a 1.4, posiblemente te va a pedir esquina la máquina, va a decir que la regreses al cajón de los recuerdos. Sin embargo, existen otras alternativas en dado caso para máquinas tan antiguas que no le quepa un Windows de 32 bits, quizá un sistema Linux, ¿verdad? Y sería algo interesante armar una cápsula rápida con una instalación de Linux en una máquina a lo mejor aún más pequeña. Vamos a considerarlo, ¿verdad? Espero les haya gustado este video. Sin duda fue interesante hacer este experimento. Tenía muchas ganas de hacerlo con una máquina viejita. Y bueno, si no estás suscrito al canal, suscríbete. Nos gusta hacer este tipo de pruebas de vez en cuando. Y bueno, nos vemos hasta la siguiente. Bytes.